Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a simular una bola ensartada en un alambre de ecuaciones y igual f de x. Este será el código, pero primero tenemos que ejecutar el código correspondiente al modelado, este de aquí, donde se hacen las manipulaciones simbólicas, etcétera, para obtener el modelo. Hay muchos métodos equivalentes. Si lo hacemos con el Symbolic Toolbox, el modelado en abstracto, nos da una ecuación de la aceleración horizontal con este tipo de expresiones, donde salen la fuerza externa, el rozamiento, etcétera. Y lo que ocurre es que nosotros pues, vamos a ver casos concretos. Pongo aquí a verdadero el caso concreto y, por ejemplo, si f de x fuera una recta inclinada a 30 grados, aquí está, pues daría esta aceleración horizontal con un término constante debido a la gravedad, otro término que multiplica a la fuerza externa y otro término que multiplica la velocidad, que es debido al coeficiente de rozamiento que hemos puesto, que no es 0. Si cambio por una parábola, x cuadrado, este tipo de alambre, entonces pues todas las derivadas parciales, etcétera, de f y curvatura, etcétera, pues me dan lugar a este tipo de dinámica. Vamos a simular, por ejemplo, esta curva parabólica. Al final del código, pues yo voy a llamar aceleración x a la aceleración x obtenida por balance de fuerzas tangenciales, aunque ya digo, todos los métodos horizontal, vertical, tangencial, el Lagrange, etcétera, pues claro, dan el mismo resultado, son equivalentes. Bueno, pues yo tengo la aceleración de x y entonces pues vamos a hacer una representación donde la posición x y la velocidad v sub x sean las variables de estado. Si ahora vemos el código, simula y anima el carrito, pues entonces yo aquí tengo, claro, en la línea 5, pues si son funciones abstractas de una f de x genérica no se puede ejecutar y no hace nada. En la línea 8 tengo opciones de tolerancia del solver de ecuaciones diferenciales o de 4.5 run ejecuta y podemos poner, por ejemplo, esta fuerza externa para simular una función del tiempo que simule 15 segundos y entonces la función aceleración x, que era una función simbólica, la compilaré con el comando MATLAB a una función de 2x de t, segunda derivada de x, que sea ya numérica. Con lo cual la ecuación de estado, el integrador le pasará el tiempo y el estado actual y me deberá devolver la derivada del estado. Entonces, pues la derivada del primer estado es el segundo, la derivada de x es vx, y la derivada del segundo estado, la derivada de vx es, claro, la aceleración en x, la segunda derivada de x, que es lo que me ha devuelto la función numérica de la línea 11, donde yo le pasaré el estado 1, que se corresponde con la variable x, el estado 2, que se corresponde con la variable v sub x, y evaluaré cuando en el instante t que diga el reloj la función fuerza externa para simular de la línea 9 y eso se lo pasaré a fuerza externa, de manera que con estos valores de x, vx y fuerza externa en un instante concreto, evaluará esta expresión para obtener la aceleración horizontal. Con lo cual, una vez definida la línea 12, pues ya se la puedo dar al integrador numérico o de 4,5 que simule hasta este tiempo final desde un estado inicial que sea, por ejemplo, pues posición horizontal 1,9, velocidad 0, y con estas opciones, y entonces pues la figura 1 me representará, pues claro, pues por ejemplo el estado 1, la posición en función del tiempo. Ahora luego lo veremos. ¿Qué dice el código que continúa sobre la figura 2? Bueno, pues en ese caso, como el integrador numérico puede haber simulado con intervalos de tiempo irregulares dependiendo de la exactitud, pues entonces yo voy a hacer frames, imágenes de animación, cada 4 centésimas de segundo. La posición X serán los estados, estos resultantes de la simulación, el O de 4,5 me devuelve un vector de tiempos y un vector de estados. Entonces, pues el primero de los estados es la posición X, y lo que ocurre es que la línea 23 pues interpola en los tiempos de animación donde yo voy a dibujar una bolita. Compilo también la función f, que es la forma de la curva, le llamo MATLAB f, mf, y entonces pues a todas las posiciones de x en la
animación, pues calculo f para obtener la posición vertical en la animación y luego ya calcular mínimos y máximos es para poner los ejes donde corresponda y del mismo modo pues también dibujaré una línea x, y con la barrita por la que circule la bola. Esos puntos los calculo con la línea 28 y 29 y entonces ya lo que es el bucle de animación, ¿vale? Porque la simulación ya la he hecho en la línea 14, aquí, con O de 4, 5, ¿vale? El bucle de las líneas 30 y 38 es un bucle simplemente de animación donde yo dibujo el alambre en la línea 31 y en cada frame, en cada imagen de la animación, yo dibujo la posición X y la posición Y, la posición vertical, con un redondelito y luego ya pues dibujo los ejes, etcétera, dibujo y pauso 15 milisegundos y vuelvo a dibujar. Con lo cual voy a añadir aquí un pause para ver la figura 1, esta posición en función del tiempo, pero claro, eso no diré mucho, apretaré una tecla y entonces dibujará la animación. Vamos a ello. Y ahora también, como estoy grabando vídeo y el ordenador anda más cargado, pues voy a pausarme menos milisegundos. Bien, pues si ejecuto con F5, aquí tengo la posición horizontal en función del tiempo, que ha dado O de 4, 5, pero claro, pues esto no es tan interesante como ver que está la parábola y la bolita ensartada en ella, cayendo por fricción, está perdiendo energía, aunque claro, la fuerza externa pues también está moviéndola, o sea, esto no acabará parado, acabará vibrando un poco cerca del equilibrio de abajo, con una amplitud y una forma de onda determinada por la fuerza externa. Pero en fin, pues este es el tipo de simulación de las ecuaciones que era el objetivo del vídeo. Como está hecho todo muy genérico, con simbólico, etcétera, pues yo puedo simplemente en Mountain Car Modeling poner otro caso, por ejemplo, el del arco de círculo, y ejecutar. Aquí está el arco de círculo. El resultado final del modelado es esta fórmula de aquí abajo de la aceleración externa. Claro, igual se pueden simplificar cosas, etcétera, que MATLAB se raya un poco, pero en fin, da igual. El MATLAB function lo compilará numérico, le daré una posición x y velocidad vx y una fuerza externa y calculará todo esto y entonces, bueno, pues vamos a simularlo. Aquí, por ejemplo, no voy a poner fuerza externa, le pongo aquí un 0 y entonces si ejecuto, esta es la posición en función del tiempo horizontal y bueno, pues aquí está. Esto realmente es una forma muy complicada de hacer las ecuaciones de un péndulo, la verdad, porque igual que está ensartado un alambre circular, podría haber estado atornillado una barra con un punto fijo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones de un péndulo con fricción. Para hacer una última simulación, voy a coger un alambre con forma de senoide y voy a quitar la fricción. Esta es la forma del alambre. Después de ejecutar todo e intentar simplificar, o yo que sé, pues le queda esta longaniza a la aceleración horizontal, que nosotros ahora ya, también sin fuerza externa, por ejemplo, en la línea 9, volvemos a simular. Aquí tenemos la posición horizontal en función del tiempo, que vemos que claro que no se amortigua porque al no haber puesto fricción, pues hay conservación de la energía. Y lo que es la animación, pues aquí tenemos esta oscilación que sube y baja indefinidamente porque no hay ninguna pérdida de fricción. Con lo cual ya podemos concluir. En este vídeo hemos visto cómo, aunque la aceleración horizontal en una curva igual f de x es una expresión de la función, posición, velocidad, sus derivadas, etc., cuando sustituimos una función concreta, ya es una función de posición y velocidad. Por lo tanto, puedo coger esa posición y velocidad como variables de estado y simular, por ejemplo, con integración numérica Runge-Kutta o de 4 o 5,
unas ecuaciones de estado donde la derivada de la posición es la velocidad del segundo estado y la derivada de velocidad es, pues claro, esta expresión, aceleración x, dada por esto o por lo que sea, dependiendo de la función que estoy simulando. Con todo ello, pues yo ya tengo aquí un código donde se hacen representaciones de posiciones o si aquí pusiera un 2, pues de velocidades en función del tiempo y animaciones de esta bola ensartada en un alambre. Bien, pues con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.